Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que leeremos en este episodio es La Casa de Morgan, una dinastía bancaria estadounidense y el auge de las finanzas modernas. Este libro cuenta la historia del ascenso y caída del Morgan Financial Group de 1838 a 1990, que duró un siglo y medio. El consorcio Morgan es el imperio financiero más influyente en la historia de Estados Unidos. La historia de Morgan es en realidad un microcosmos de la historia centenaria de Wall Street en Estados Unidos. Porque el surgimiento de gigantescos consorcios industriales en la historia de Estados Unidos simbolizó el ascenso de las fuerzas de Wall Street encabezadas por Morgan. ¿Cómo promueve Morgan, como consorcio, que Estados Unidos domine el mundo? En la historia de las finanzas estadounidenses, ¿cómo compitió Morgan Financial Group con el gobierno estadounidense? Lo entenderás después de escuchar este programa. Este es un libro muy pesado. La primera razón por la que se dice que es pesado es que el libro es muy grueso y abarca 150 años. Lo que es más digno de elogio es que cada detalle histórico descrito en el libro se basa en archivos de primera mano y diversos materiales originales, restaurando la verdadera historia en la mayor medida posible. La segunda razón por la que este libro es importante es que su autor tiene una gran experiencia. El autor de este libro es Ron Chernow, presidente del Writers Guild of America, ha ganado 5 veces el premio Pulitzer y es el biógrafo más famoso de Estados Unidos. Este libro es el primer trabajo de Chernow y, tan pronto como se publicó, ganó el Premio Nacional del Libro, el premio más autorizado de la industria editorial estadounidense. Más tarde, Chernow escribió obras de gran éxito como la biografía de Hamilton, la biografía de Rockefeller y la biografía de Washington, y ganó numerosos premios. La revista Fortune llama a Ron Chernow el epítome de los biógrafos estadounidenses. ¿Por qué es importante este libro de Morgan Syndicate? Ron Chernow dijo que originalmente quería escribir una historia general de Wall Street, pero que el tema era demasiado complejo y difícil de comprender. Después de mucha deliberación, decidió elegir el banco que mejor representaba a Wall Street sobre el que escribir, el consorcio Morgan. Por lo tanto, el Morgan Consortium es el grupo bancario privado más influyente en la historia de las finanzas de EU. Si comprende esta historia de Morgan, también comprenderá los entresijos del desarrollo de la industria financiera moderna en los Estados Unidos. Entonces, además, ¿por qué es necesario retroceder y comprender profundamente la historia financiera de Estados Unidos cuando algunos países y regiones se están desarrollando rápidamente? Debido a que las principales teorías económicas y financieras existentes se basan en la experiencia histórica especial de los países desarrollados, no son necesariamente verdades que sean universalmente aplicables en cualquier etapa de desarrollo y bajo cualquier condición. Si no analizamos cuidadosamente el suelo histórico del que nacieron estas teorías y simplemente las copiamos, es muy probable que suframos grandes pérdidas. Por tanto, si entendemos la historia financiera de los países y regiones desarrollados, podremos comprender el origen de la teoría financiera y así comprender mejor la economía y la sociedad de cada región. A continuación, describiremos en detalle la principal influencia del consorcio Morgan en la historia financiera estadounidense desde 3 aspectos. En primer lugar, sabemos que en la historia de Estados Unidos ha habido algunas organizaciones fiduciarias industriales gigantes que monopolizaron la economía estadounidense. Sin embargo, el surgimiento de los trusts no fue una victoria para los magnates industriales estadounidenses, sino un símbolo del ascenso de las fuerzas de Wall Street encabezadas por Morgan. ¿Por qué es eso? En segundo lugar, el consorcio Morgan ejerció una tremenda energía para ayudar a Estados Unidos a hacerse con la hegemonía global. ¿Cómo ayuda un consorcio a un país a alcanzar la hegemonía? En tercer lugar, cuando el consorcio Morgan se expandió, incluso el gobierno estadounidense tuvo que restringirlo e incluso promulgar leyes especiales para él. Entonces, ¿cómo compite el consorcio Morgan con el gobierno de Estados Unidos? Primera parte. Porque el surgimiento de los trusts industriales es un símbolo del ascenso de las fuerzas de Wall Street encabezadas por Morgan. Para aclarar esta cuestión, primero echemos un vistazo a en qué etapa de desarrollo económico se encontraba Estados Unidos en ese momento. A finales del siglo XIX, Estados Unidos había completado la primera revolución industrial y estaba atravesando la segunda revolución industrial, que fue una revolución industrial pesada centrada en el acero, la energía, los ferrocarriles, el transporte marítimo, etc. La industria pesada es intensiva en capital y requiere grandes cantidades de inversión de capital. Pero el capital era escaso en aquella época. Al mismo tiempo, en ese momento había pocas empresas nacionales grandes y las empresas locales eran demasiado débiles para emitir acciones y bonos basándose en su propia credibilidad y tenían que depender del respaldo de credibilidad de los consorcios de Wall Street para recaudar fondos. En otras palabras, Wall Street controla el flujo de capital escaso y puede influir en la vida o muerte de las empresas industriales. El mundo industrial tiene que obedecer las órdenes de Wall Street. Sin embargo, en aquel momento Wall Street solo ejercía una influencia indirecta sobre la industria y no participaba directamente en las operaciones. Lo que realmente convirtió a Wall Street en el verdadero operador de la economía estadounidense fue el jefe del consorcio Morgan en ese momento, Pierpont Morgan, también conocido como el Viejo Morgan. Uno de los logros pioneros de Morgan Sr.
fue formar por sí solo varias de las organizaciones fiduciarias industriales más grandes de los Estados Unidos en ese momento, el Fideicomiso Ferroviario, el Fideicomiso del Acero y el Fideicomiso de Envío Internacional. Entonces, como banquero, ¿por qué Morgan padre quería formar una organización industrial? Según el sentido común, una vez que el capital industrial se une, puede debilitar el poder del capital financiero. En ese momento, había una tendencia de sobreinversión y competencia feroz en la industria estadounidense. Tomemos como ejemplo los ferrocarriles. El ferrocarril fue la red de transporte interconectada del siglo XIX, la industria emergente más dinámica en ese momento y la industria más favorecida por el capital. En aquel momento, el 60% de las acciones que cotizaban en la bolsa de Nueva York eran empresas ferroviarias. El público se apresuró a comprar acciones de ferrocarriles, con la esperanza de enriquecerse de la noche a la mañana. Para competir por el estatus de monopolio, las principales empresas ferroviarias compitieron para tender líneas ferroviarias, lo que resultó en un importante superávit. Por ejemplo, entre St. Louis y Atlanta hay 20 líneas ferroviarias que compiten entre sí y las compañías ferroviarias han lanzado una feroz guerra de precios. Como resultado, un gran número de empresas ferroviarias quebraron y los pequeños y medianos inversores perdieron todo su dinero. Debido a que estos valores ferroviarios estaban suscritos por un grupo bancario de Wall Street encabezado por Morgan, el público enojado dirigió su ira hacia Morgan, y la reputación empresarial que el sindicato Morgan había trabajado tan duro para construir a lo largo de los años quedó gravemente dañada. Lo que es aún peor es que las inversiones locas y la competencia feroz en la industria ferroviaria causarán crisis económicas periódicas, que traerán un golpe devastador a todo el sistema financiero. El ejemplo más típico es el pánico de 1873. En aquel momento, 89 empresas ferroviarias de Estados Unidos incumplieron sus deudas. Uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, el Haycock Consortium, se declaró en quiebra debido a la especulación con las acciones de Northern Pacific Railroad, lo que finalmente provocó un colapso financiero. Cerraron 5.000 empresas comerciales y 57 compañías de valores, y la Bolsa de Valores de Nueva York cerró durante 10 días por primera vez desde su creación. Hasta cierto punto, este colapso financiero fue algo bueno para Morgan, porque su mayor competidor quebró y cerró, y el consorcio Morgan se convirtió en el actor número uno de la industria financiera estadounidense. Sin embargo, Morgan padre nunca olvidó las lecciones de este colapso financiero y decidió rectificar el caos en la industria ferroviaria y utilizar los fideicomisos ferroviarios para evitar una competencia feroz. ¿Cómo lo hizo? Al principio, Morgan padre confió en su prestigio personal para convocar a los magnates del ferrocarril a su yate privado, el Courser, y sentarse juntos a firmar un acuerdo de caballeros para formar un fideicomiso. Este acuerdo también se llama Acuerdo Pirata. Pero luego se descubrió que este método no funcionaba en absoluto, siempre había gente que rompía el acuerdo bajando los precios en secreto. Así que Morgan padre simplemente tomó el asunto en sus propias manos, reorganizó compañías ferroviarias en quiebra y colocó a sus socios en las juntas directivas de estas compañías, manteniendo así firmemente el control de las compañías en sus propias manos. Este proceso se conoció como la Morganización de los ferrocarriles estadounidenses. De esta manera, Morgan padre controlaba docenas de compañías ferroviarias, que organizó en un gigantesco fideicomiso ferroviario con ingresos totales equivalentes a la mitad de los ingresos fiscales del gobierno de Estados Unidos. Además, Morgan Sr. también inventó un método llamado fideicomiso de acciones para ampliar aún más su control. El fideicomiso de acciones significa aquí que los pequeños y medianos inversores dispersos confían sus acciones a los bancos y dejan que los bancos les ayuden a ejercer sus derechos como accionistas. De esta manera, los banqueros se convirtieron en portavoces de muchos pequeños y medianos accionistas, asumiendo además el control de la empresa ferroviaria. En 1900, el grupo bancario de Wall Street encabezado por Morgan padre controlaba en realidad todo el sistema ferroviario de Estados Unidos. ¿Qué deberíamos hacer con el fideicomiso ferroviario de Morgan? En general, se cree que la libre competencia es buena, mientras que el monopolio es malo, y la formación de fideicomisos es una reacción histórica. Sin embargo, el ferrocarril es un producto público con un monopolio natural. En aquel momento decenas o cientos de pequeñas empresas ferroviarias participaban en una competencia desordenada, lo que no favorecía el funcionamiento estable del ferrocarril y perjudicaba los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Inversores de gran tamaño. Hablando objetivamente, los fideicomisos ferroviarios de Morgan mejoraron enormemente el estado operativo de los ferrocarriles estadounidenses y protegieron los intereses de los pequeños y medianos inversores. Por supuesto, el consorcio Morgan también aprovechó esto para ampliar su esfera de influencia y convertirse en el señor supremo de la economía estadounidense. Después del éxito del fideicomiso ferroviario, Morgan padre hizo lo mismo y formó el Fideicomiso del Acero en 1901. En ese momento, había una competencia feroz entre las empresas siderúrgicas propiedad de Morgan Sr. y las empresas del magnate del acero Andrew Carnegie, y la industria del acero también experimentó guerras de precios y sobreproducción. Esta vez, la solución de Morgan Sr. fue comprar directamente la empresa de Carnegie por $480 millones para formar US Steel. Este fideicomiso siderúrgico controlaba el 65% de la producción total de acero en los Estados Unidos, y su valor de mercado representaba un sexto del capital total de la industria manufacturera estadounidense en ese momento.
Después de que el viejo Morgan firmó el acuerdo de compra con Carnegie, se puso de pie y le dijo a Carnegie: «Felicitaciones por convertirse en el hombre más rico del mundo». En 1902, Morgan Sr. estableció un fideicomiso de transporte marítimo y construyó la flota privada más grande del mundo. A través de una combinación de fideicomisos ferroviarios y fideicomisos navieros, Morgan Sr. controlaba la principal red de transporte de mercancías entre Estados Unidos y Europa. Cabe mencionar que el famoso Titanic perteneció al fideicomiso naviero del antiguo Morgan y fue construido con la aprobación del propio Morgan. Originalmente estaba previsto que participara en el viaje inaugural del Titanic, pero fue cancelado debido a circunstancias imprevistas y escapó. Como puede ver, Morgan padre controló en gran medida la economía estadounidense al formar tres monopolios principales: ferrocarriles, acero y transporte marítimo. Los banqueros de Wall Street hicieron lo mismo y formaron varios grandes consorcios industriales. En el libro, el autor llama a este periodo la Era de los Lores y cree que los banqueros de Wall Street encabezados por Morgan Sr. fueron los verdaderos maestros de esa época. Lo anterior es el primer punto. El surgimiento de trusts industriales simboliza el ascenso de las fuerzas de Wall Street encabezadas por Morgan. Al formar tres grandes organizaciones fiduciarias, Morgan padre controló firmemente el mundo industrial y se convirtió en el capitalista financiero más poderoso de Estados Unidos. La segunda parte. Sin embargo, a principios del siglo XX, aunque el consorcio Morgan era una fuerza poderosa en Estados Unidos, todavía era un actor pequeño en el escenario político y económico internacional. Hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, brindó oportunidades sin precedentes al consorcio Morgan, lo que convirtió al consorcio Morgan en un actor importante en el escenario internacional. ¿Qué está sucediendo? Este es el segundo punto importante que se discutirá a continuación. Sabemos que las dos guerras mundiales provocaron grandes cambios en el orden político y económico internacional. Las potencias europeas fueron destrozadas y no pudieron recuperarse, y Estados Unidos fue el mayor beneficiario de estas dos guerras. Las dos guerras permitieron a Estados Unidos escapar de la depresión económica y crecer con fuerza, reemplazando finalmente al Imperio Británico y convirtiéndose en la nueva potencia hegemónica global. El centro financiero mundial se desplazó gradualmente de la City de Londres al Wall Street de Nueva York. Al mismo tiempo, la política exterior de los Estados Unidos pasó del aislacionismo tradicional a la intervención activa en los asuntos internacionales, esforzándose por crear un sistema político internacional dominado por los Estados Unidos. Estados. En este proceso, el consorcio Morgan estuvo muy vinculado al gobierno de Estados Unidos y se convirtió en una importante fuerza impulsora detrás del gobierno de Estados Unidos. Específicamente, el consorcio Morgan hizo dos cosas. Primero, intervino en los asuntos europeos y transfirió el dominio financiero internacional de Europa a Estados Unidos. Segundo, ayudó a Estados Unidos a hacerse con intereses en el tercer mundo. Empecemos por la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1914, llegaron noticias de la guerra desde Europa y los estadounidenses comunes y corrientes entraron en pánico, lo que provocó la caída de los precios de las acciones. Pero los socios de Morgan, que tenían un agudo olfato, se entusiasmaron especialmente y comprendieron que se trataba de una buena oportunidad para hacer una gran fortuna con la guerra. Para entonces, Morgan Sr. había fallecido y su hijo Morgan Jr. asumió el control. A diferencia de Morgan Sr., Morgan Jr. no hizo todo solo, sino que formó un equipo de socios inteligentes y poderosos para administrar el negocio. Davidson, Lamont y otros dominaron el negocio de Morgan durante este periodo. Antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era una nación deudora financiera internacional. Como el desarrollo industrial necesitaba fondos urgentemente, un gran número de empresas estadounidenses fueron a Europa para emitir bonos. La razón por la que el consorcio Morgan se convirtió en el jefe de Wall Street es porque se fundó por primera vez en el Reino Unido, tiene amplios contactos en Europa y puede ayudar a las empresas estadounidenses a recaudar una gran cantidad de capital europeo. Después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba escasa de dinero y tuvo que pedir dinero prestado a Estados Unidos. ¿De quién puedo pedir prestado? Por supuesto que es su viejo amigo, el consorcio Morgan. Por ejemplo, el gobierno francés utilizó al consorcio Morgan como su agente financiero y solicitó un préstamo de $100 millones para comprar materiales estratégicos. Al mismo tiempo, el gobierno británico también se acercó al consorcio Morgan y le pidió que le comprara grandes cantidades de armas estadounidenses. Para ser justo y evitar que otros países compitieran por los suministros estadounidenses y elevaran los precios, el consorcio Morgan simplemente estableció un departamento de exportación, para que sirviera como agencia de compras exclusiva de Estados Unidos para todos los países aliados que participaban en la guerra. Aquí hay un punto de conocimiento adicional. La Entente se refiere al grupo militar compuesto por Gran Bretaña, Francia y Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Su oponente, las potencias aliadas, era un grupo militar compuesto por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. A lo largo de la Primera Guerra Mundial, el consorcio Morgan compró hasta $3.000 millones en suministros estratégicos para las potencias aliadas, lo que representa la mitad de los suministros vendidos por Estados Unidos a las potencias aliadas. Morgan se convirtió en el comprador más grande del mundo y los líderes empresariales de todo Estados Unidos se apresuraron a buscar cooperación con Morgan, con la esperanza de conseguir un pedido importante.
Una parte considerable del dinero utilizado por las potencias aliadas para las adquisiciones se obtuvo mediante la emisión de bonos en los Estados Unidos, liderada por el consorcio Morgan. Con el suministro continuo de suministros y equipos de los Estados Unidos, los aliados finalmente ganaron. Algunas personas creen que el consorcio Morgan fue el mayor contribuyente a la victoria de los aliados en la guerra. Por ejemplo, el magnate de los periódicos británicos dijo durante su visita al Morgan Financial Group: "Las guerras se ganan dentro de este muro". Sin embargo, aunque los aliados ganaron la guerra, el consorcio Morgan y el gobierno de Estados Unidos fueron los mayores ganadores. La Primera Guerra Mundial trajo una prosperidad industrial y un superávit comercial sin precedentes a Estados Unidos, pero dejó a Europa en ruinas y con una enorme deuda externa. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados debían a Estados Unidos hasta $10.000 millones en deuda de guerra, de los cuales Gran Bretaña debía $4.000 millones y Francia $3.000 millones. Estados Unidos se ha convertido de un solo golpe en el mayor acreedor de Europa. Los países europeos deben observar atentamente el rostro de Estados Unidos. El equilibrio de poder en Europa y Estados Unidos se ha desplazado completamente hacia el lado de Estados Unidos. En cuanto al consorcio Morgan, no solo ganó enormes comisiones, sino que también superó a los viejos grupos financieros europeos que alguna vez lo dominaron, como el Barings Bank, el Rothschild Bank, etc., y se convirtió en el banco privado más influyente del mundo. En la Conferencia de Paz de París celebrada después de la guerra, el socio de Morgan, Lamont, asistió como asesor financiero de la delegación estadounidense. La influencia de Morgan fue tan omnipresente durante toda la conferencia que algunos funcionarios se quejaron de que era como si el consorcio Morgan estuviera presidiendo la Conferencia de Paz de París. Además de estar profundamente involucrado en la situación en Europa y ayudar a Estados Unidos a apoderarse del dominio financiero internacional, el consorcio Morgan también se ha convertido en una vanguardia para que Estados Unidos se apodere de intereses en el tercer mundo. Por ejemplo, América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, y el consorcio Morgan intervino muy temprano. Morgan padre hizo grandes contribuciones para que Estados Unidos obtuviera el control del Canal de Panamá. En ese momento, el gobierno de Estados Unidos gastó $40 millones para comprarle a Francia el derecho a excavar el canal, y luego planificó la región de Panamá para buscar la independencia y se separó de Colombia para establecer la República de Panamá. De esta manera, Estados Unidos expulsó a las fuerzas británicas y francesas y arrendó permanentemente el canal al gobierno panameño. Desde entonces, Estados Unidos ha tenido derechos exclusivos para operar el Canal de Panamá durante casi un siglo. ¿Qué hizo el viejo Morgan en este proceso? Primero, financió la compra de derechos de perforación por parte del gobierno estadounidense por $40 millones, e incluso supervisó personalmente el transporte de lingotes de oro para asegurar la finalización sin problemas de la transacción. Más tarde, el consorcio Morgan se convirtió en el agente financiero del gobierno panameño en Estados Unidos, responsable de recibir los pagos de EU, la compensación de Panamá y la gestión de inversiones. Debido al importante papel que desempeñó Morgan padre en todo el proceso, se le conocía como el contable de Roosevelt en el control del Canal de Panamá. En Asia, debido a que las potencias establecidas como Gran Bretaña, Francia y Alemania llegaron primero y ya tenían definidas sus respectivas esferas de influencia, Estados Unidos, que llegó tarde, quiso quedarse con un pedazo del pastel por la fuerza, por lo que utilizó el Morgan Consorcio para llamar a la puerta. Por ejemplo, en China, el consorcio Morgan se ofreció a organizar un grupo bancario estadounidense en 1909 para negociar con los grupos bancarios británico, francés y alemán, exigiendo un reparto equitativo de intereses. Gracias a los esfuerzos de Morgan, Estados Unidos obtuvo el mismo estatus que Gran Bretaña, Francia y Alemania, y controló conjuntamente el sistema financiero del último gobierno Qing. 10 años después, en 1919, cuando los países europeos aún no se habían recuperado de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos quiso aprovechar la oportunidad para ampliar su esfera de influencia en China. Como resultado, el socio de Morgan, Lamont, organizó personalmente un segundo sindicato bancario frente a China en un intento de fortalecer el control financiero sobre China. Después de que se conoció la noticia, Lamont fue asediado por cientos de estudiantes en Shanghái y el plan del sindicato finalmente fracasó. Al ver que sus intereses en China habían desaparecido, Lamont se sintió resentido y se dio la vuelta para convertir a Japón en el cliente más grande de Morgan en el este de Asia, y se puso completamente del lado de Japón en los asuntos asiáticos. Después de que Japón lanzara el incidente del 18 de septiembre contra China, Lamont también escribió un artículo para otros y defendió el militarismo japonés en el New York Times, diciendo que el ejército japonés protegió el ferrocarril del sur de Manchuria, en el noreste de China al igual que Estados Unidos. El gobierno protegió lo mismo que el Canal de Panamá, lo cual es comprensible. Tan pronto como salió esta declaración, engañó enormemente a la opinión pública internacional. A partir de estos acontecimientos, podemos ver cómo el consorcio Morgan, como banco privado, ha podido desempeñarse bien en el escenario internacional y cosechar beneficios para Estados Unidos y para sí mismo. Lo anterior es el segundo punto clave para todos. El consorcio Morgan se ha convertido en la fuerza impulsora detrás de la toma de la hegemonía global por parte de Estados Unidos. A través de sus acciones activas en la Primera Guerra Mundial, el consorcio Morgan transfirió el dominio financiero internacional de Europa a Estados Unidos. Morgan también ayudó a Estados Unidos a apoderarse de intereses en el tercer mundo.
La tercera parte. Si en los asuntos exteriores los intereses del consorcio Morgan y del gobierno de Estados Unidos son básicamente consistentes, en los asuntos internos a menudo entran en conflicto. De hecho, hay un hilo oculto en el libro, que es el juego de amor y muerte entre el consorcio Morgan y el gobierno de Estados Unidos. El proyecto de ley más famoso de la historia financiera estadounidense, la Ley Glass-Steagall, fue producto del juego entre ambos. ¿Qué está sucediendo? Este es el tercer punto clave que se discutirá a continuación. Como se mencionó anteriormente, durante la era de los lores, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, el poder de la industria estadounidense era relativamente débil y las capacidades de gestión de los departamentos gubernamentales también eran limitadas. No interfirieron en los asuntos económicos, y el control de la economía estadounidense estaba en realidad en manos de los financieros de Wall Street encabezados por Morgan. Sin embargo, a medida que la industria estadounidense se fortaleció, también lo hicieron los recursos financieros del gobierno. El gobierno de Estados Unidos ya no es un gobierno pequeño, sino que ha comenzado a intervenir cada vez más en los asuntos de gestión económica y a fortalecer la supervisión financiera, con el objetivo de reducir gradualmente el poder del capital financiero privado. Esto, por supuesto, entra en conflicto con los intereses del consorcio Morgan. Y cada crisis financiera agudizará esta contradicción y conflicto. Por ejemplo, el famoso colapso financiero de 1907 en la historia de Estados Unidos. Este colapso financiero fue causado en gran parte por la excesiva especulación en Wall Street. Pero para ser justos, el consorcio Morgan en ese momento no participaba en la especulación, porque el antiguo Morgan prohibía estrictamente la especulación. En el momento crítico del gran pánico, Morgan Sr., que ya estaba semi-retirado en ese momento, se hizo cargo personalmente de Wall Street y utilizó su autoridad personal para organizar una operación de rescate a gran escala, salvando a decenas de casas de bolsa y salvando al gobierno de la ciudad de Nueva York de la quiebra. En esta crisis, Morgan padre jugó un papel heroico. Sin embargo, la crisis también hizo que el gobierno y el público vieran que un sistema financiero sin supervisión externa es peligroso. El impulso especulativo de Wall Street provoca una crisis financiera en Estados Unidos cada 10 años. Es imposible confiar en el viejo Morgan para rescatar el mercado cada vez. El gobierno y el pueblo exigen unánimemente que se reforme la industria financiera y que se ponga fin a la anarquía en la industria financiera, se debe fortalecer la supervisión financiera y el gobierno debe intervenir cuando ocurre una crisis. ¿Quién hará estas cosas? Por supuesto que debería ser el Banco Central. Quizás le resulte difícil creer que hasta 1913 Estados Unidos no tuviera su propio Banco Central, era el único país entre las potencias occidentales que no tenía un Banco Central. Como resultado, el establecimiento de un Banco Central se incluyó en la agenda del Congreso. Pero el público está preocupado, ¿qué pasaría si un consorcio privado liderado por Morgan tomara el control del Banco Central? En particular, Morgan Sr. En ese momento abogó por aprender del modelo británico para establecer un banco central, y el Banco de Inglaterra era originalmente un banco central de propiedad privada, lo que profundizó las preocupaciones del público. Después de un prolongado juego entre Washington y Wall Street, finalmente llegaron a un compromiso. El Banco Central de Estados Unidos está formado por 12 bancos de reserva regionales privados, pero por encima de estos 12 bancos privados, debe haber una agencia de gestión central, es decir, la Junta de Directores de la Reserva Federal. Los Estados Unidos. Esta comisión tiene su sede en Washington, D.C. y sus miembros son designados por el secretario del Tesoro y el presidente. El gobierno estadounidense espera utilizar esto para controlar y equilibrar las fuerzas de Wall Street lideradas por Morgan. Según este plan, en diciembre de 1913, el presidente estadounidense Wilson firmó la Ley de la Reserva Federal y se estableció formalmente la Reserva Federal. Esta es la primera ronda del juego entre el gobierno estadounidense y el consorcio Morgan. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la Reserva Federal en realidad no debilitó al consorcio Morgan, sino que Morgan controló secretamente la Reserva Federal, ampliando así aún más su poder. Después del estallido de la Primera Guerra Mundial, el consorcio Morgan y el gobierno de Estados Unidos se convirtieron en una pareja perfecta en asuntos exteriores, y ambas partes entraron en un periodo de luna de miel. No fue hasta más de 10 años después que se produjo el colapso financiero de 1929 y la posterior Gran Depresión, lo que desencadenó la segunda ronda del juego entre el gobierno de Estados Unidos y el consorcio Morgan. La Gran Depresión devastó la economía de Estados Unidos y el presidente Hoover renunció avergonzado. Después de que el presidente Roosevelt llegó al poder, su primera prioridad en la implementación del New Deal fue establecer audiencias para investigar a fondo a Wall Street. La opinión pública de la época creía que fueron los banqueros de Wall Street quienes se dedicaron al tráfico de información privilegiada sin escrúpulos, manipularon el mercado de valores y engañaron al público en la década de 1920, lo que finalmente desencadenó el colapso financiero de 1929. En ese momento, la industria bancaria en los Estados Unidos era una operación mixta, es decir, un banco podía dedicarse al negocio de depósitos y préstamos y al negocio de valores al mismo tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto en ausencia de supervisión? ¿Cómo defraudar descaradamente al público?
Algunos bancos tienen deudas incobrables en sus préstamos a América Latina, que reempaquetan en atractivos bonos de mercados emergentes y los venden al público a través de sus instituciones de valores afiliadas. Además, el uso de información privilegiada también es común. Por ejemplo, en su apogeo, el consorcio Morgan ocupaba 72 puestos en los consejos de administración de 112 grandes empresas, la mayoría de las cuales cotizaban en bolsa, y era sencillamente imposible impedir que los socios de Morgan se involucraran en el tráfico de información privilegiada. Sin embargo, el escándalo más impactante revelado en la audiencia fue el caso de soborno masivo llevado a cabo por el sindicato Morgan mediante suscripción de acciones. En 1929, cuando el mercado de valores subía constantemente, quien pudiera comprar acciones recién cotizadas equivalía a obtener una ganancia inesperada. El consorcio Morgan utiliza su condición de asegurador de acciones para vender nuevas acciones a élites políticas y empresariales estrechamente relacionadas con él, que pueden obtener más del 50% de los beneficios una vez que cambian de manos. Las figuras que han aceptado acciones de Morgan incluyen expresidentes de Estados Unidos, presidentes de los partidos republicano y demócrata, secretarios del Tesoro, secretarios de la Marina, senadores, etc. Esta lista de sobornos conmocionó al público estadounidense, y la opinión pública estaba en ebullición, exigiendo que el gobierno tomara medidas inmediatas contra Morgan. La acción tomada por el presidente Roosevelt fue firmar la ley Glass-Steagall. Una de las disposiciones centrales de este proyecto de ley es estipular la separación de las operaciones bancarias. Un banco puede dedicarse a actividades de banca comercial de depósitos y préstamos o a actividades de banca de inversión de negociación de valores, y solo puede elegir una de las dos. El objetivo de esto es separar los negocios de banca comercial de menor riesgo de los negocios de valores de mayor riesgo para proteger los intereses de los inversores públicos. El consorcio Morgan, como combinación más exitosa de estos dos tipos de negocios, es la mayor víctima de este proyecto de ley y corre el destino de ser desmembrado. Sin embargo, el consorcio Morgan es como la hidra de la mitología griega, si le cortas una de sus cabezas, inmediatamente le crecerán dos. Tras la desmembración, el consorcio Morgan se dividió en JP Morgan y Morgan Stanley. Posteriormente, tras una serie de fusiones, JP Morgan se convirtió en el actual JP Morgan Chase Bank, el mayor banco comercial de Estados Unidos, absorbiendo un cuarto del total de los depósitos en Estados Unidos. Morgan Stanley se ha convertido en el banco de inversión más exitoso del mundo y su lema publicitario es, si Dios quiere financiación, también acudirá a Morgan Stanley. La ley Glass-Steagall, la ley más famosa en la historia de las finanzas estadounidenses, fue finalmente cancelada en 1999 después de permitir que la industria financiera estadounidense realizara operaciones separadas durante más de medio siglo. Sin embargo, después de la crisis financiera de 2008, hubo constantes llamados de los círculos políticos estadounidenses para revivir este proyecto de ley. Tanto Obama como Trump han propuesto revivir este proyecto de ley. Parece que el juego entre Washington y Wall Street continuará. Lo anterior es el tercer punto importante para usted. El consorcio Morgan y el gobierno de Estados Unidos siempre han estado en un estado de amor y muerte. El establecimiento de la Reserva Federal en 1913 y la promulgación de la ley Glass-Steagall en 1933 fueron producto del juego entre ambas. Ahora, resumamos brevemente la historia de Morgan Financial. En primer lugar, el surgimiento de consorcios industriales simboliza el ascenso de las fuerzas de Wall Street encabezadas por Morgan. Al formar tres grandes organizaciones fiduciarias, Morgan padre controló firmemente el mundo industrial y se convirtió en el capitalista financiero más poderoso de Estados Unidos. En segundo lugar, el consorcio Morgan se convirtió en la fuerza impulsora detrás de la búsqueda de la hegemonía global por parte de Estados Unidos. Durante la Primera Guerra Mundial, el consorcio Morgan transfirió el dominio financiero internacional de Europa a Estados Unidos y también ayudó a Estados Unidos a apoderarse de intereses en el tercer mundo. En tercer lugar, el consorcio Morgan y el gobierno de Estados Unidos siempre han estado en un juego de amar y matar. El establecimiento de la Reserva Federal en 1913 y la promulgación de la ley Glass-Steagall en 1933 fueron producto del juego entre ambas. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?